Muy buenos días a todos los que se han estado conectando, bienvenidos. Mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Hoy día entramos a un capítulo nuevo que es el capítulo 10, un capítulo que es uno de mis favoritos, un capítulo que narra una historia en general en todo el capítulo. Así que vamos a empezar a leerlo porque se basa en cierto sentido, el mensaje que Dios le da a Pedro de entender que la salvación no solamente es para el pueblo de Israel, para los judíos en específico, sino para todo el mundo en general. Y que Dios desea, ama y quiere alcanzar a los gentiles. Ese es el mensaje en cierto sentido que vamos a ver el día de hoy, que Dios se lo va a enseñar personalmente a Pedro a través de la salvación de la familia de Cornelio. ¿Quién es Cornelio? ¿Cuál es su familia? ¿A qué se dedica? ¿Cómo Pedro se da cuenta de esto? Lo vamos a ir viendo en el transcurso del capítulo. Así que no me extiendo más en la introducción para arrancar inmediatamente con el texto. Veamos el capítulo 10 de Hechos, veamos qué es lo que Lucas nos sigue narrando en toda esta historia de la iglesia, desde que Jesús ascendió hasta este momento, con el versículo 1. Miren lo que dice el texto. En Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión del regimiento conocido como Italiano. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba mucho a la gente con dinero y siempre oraba a Dios. Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión, en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó: Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió: Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Envía tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al quien también se le conoce como Pedro, que está hospedándose en casa de Simón el curtidor, quien vive junto al mar. En cuanto se fue el ángel que había hablado con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a uno de sus asistentes, que era un soldado piadoso, y luego de contarles lo sucedido, los envió a Jope. Bueno, el texto nos empieza contando la vida de un hombre llamado Cornelio. Cornelio es un centurión, o sea, es un soldado romano que se encarga o tiene a cargo 100 soldados más y que es un temeroso de Dios. ¿Qué era ser un temeroso de Dios? Un temeroso de Dios era una persona que había abrazado al Dios de Israel, había creído en el Dios de Israel, siendo gentil, pero que no se había convertido en judío. Una persona gentil, o sea, no judía, que se convertía al judaísmo, se conocía como prosélito. Y tenían que hacer varios rituales para convertirse al judaísmo. Uno de ellos era la circuncisión, otro de ellos era el bautismo y otro adicional a este era celebrar la Pascua. Esos eran los 3 requisitos para que tú te convirtieras en judío, por así decirlo, abrazaras el judaísmo como tal. Y eso te convertía en un prosélito, en un convertido al judaísmo. Pero había gentiles que no llegaban a dar esos pasos, pero sí habían creído en el Dios de Israel y eran conocidos como temerosos de Dios. Eran no judíos que se reunían en las sinagogas cada día de reposo para buscar y alabar y estudiar al Dios de Israel. Cornelio es uno de estos personajes. Y los judíos tenían la costumbre de orar 3 veces al día, a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Y nos cuenta Lucas que Cornelio está en su hogar y a las 3 de la tarde, que era una hora de oración para la nación de Israel, a Cornelio se le aparece un ángel. Cornelio, obviamente, cuando tiene el encuentro con el ángel se asusta. Nadie que tiene un encuentro con un ángel se va a quedar como con mucha paz, porque aparece alguien de repente, te vas a asustar, no sabes quién es. Y este ángel le da una declaración bien clara a Cornelio, que le dice, en el versículo 4, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Cornelio era alguien que clamaba al Señor. Pero algo que es importante recalcar, que eso lo vamos a ver en el capítulo 11, es que Cornelio, aunque en cierto sentido cree en el Dios de Israel, lo conoce, sabe acerca de él, le ora a él y se reúne con otros judíos en las sinagogas, es alguien que aún no ha obtenido la salvación. Cornelio no es salvo todavía. ¿Por qué? Porque Cornelio no ha creído en Jesucristo. Cornelio aún no ha puesto su fe en Jesucristo. Y esto lo vamos a ver en el próximo capítulo cuando Pedro va a dejar claro que Cornelio era alguien que no era salvo todavía. Así que el ángel enviado por Dios le va a decir a Cornelio, mira Cornelio,
Dios ha recibido tus oraciones y la ayuda que tú has dado a otro como una ofrenda. Dios sabe que tú lo estás buscando. Pero hay algo en cierto sentido que necesitas saber. Y la persona que te lo puede decir es una persona que se llama Simón, apodada Pedro, que está en Jope, está en un lugar marítimo, que está en cierto sentido cerca de Cesarea donde Cornelio está. Anda y pide por él. Él está en la casa de Simón el curtidor. Y el ángel desaparece. Cornelio se queda sorprendido y envía a 2 de sus criados, por así decirlo, a buscar a Pedro. Así que ese es el primer encuentro de Cornelio con un ángel, y el ángel tiene el propósito de guiar a Cornelio a un encuentro con Pedro. Así que Cornelio va a enviar a sus criados, por así decirlo, a traer a Pedro para que Pedro les predique el evangelio. Porque, en cierto sentido, y es algo que tengo que remarcar cada parte del capítulo 10, la única forma de que Cornelio obtenga la salvación es por medio de Cristo Jesús. Cornelio tiene que escuchar el evangelio, tiene que escuchar el mensaje de salvación. Si no lo escucha, por más que sepa que el Dios de Israel es el Dios verdadero, no puede obtener la salvación. Porque el sacrificio por nuestros pecados lo ha pagado Jesús. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Así que Cornelio va a ser, por así decirlo, guiado a escuchar el mensaje de salvación de parte de Pedro. Pero ahora vamos a transportarnos a la perspectiva de Pedro. Mientras Cornelio ya tiene todo claro, Pedro no. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con Pedro a continuación. Versículo 9. Dice lo siguiente. Al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. De pronto le dio mucha hambre y pidió de comer. Mientras le preparaban algo, cayó en éxtasis y vio que el cielo se abría y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo atado por las 4 puntas. Dentro del lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces oyó una voz que le decía, Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió, no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Por segunda vez la voz le dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Esto se repitió 3 veces. Después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. Acá se nos cuenta acerca de Pedro. Pedro está en la casa de Simón el curtidor, eso lo vimos en la clase anterior. Pedro al mediodía, que es otra hora de oración de los judíos, sube a la azotea para pasar un tiempo orando. Cuando él está pasando un tiempo orando, le da como un apetito, se le abre el apetito, pide comida y entra en un éxtasis en ese momento. Y ve que del cielo desciende un lienzo atado en sus 4 puntas que contiene dentro de él varios animales, aves, cuadrúpedos, reptiles, varias cosas así. Y se escucha una voz del cielo que le dice, Pedro, mata y come. Pedro dice, Señor, yo nunca he probado nada de esto. Yo nunca he comido nada impuro. No, Señor, yo no voy a hacer esto. O sea, primero es interesante que Pedro le dice no al Señor. Si Dios te manda algo, tú obedeces. No puedes decirle no al Señor, es una contradicción decirle no a tu Señor. Pero ya conocemos a Pedro como es. Y a veces nosotros también somos así. ¿Por qué Pedro se niega a supuestamente obedecer el mandamiento de Dios de mata y come estos animales? Porque recordemos que los judíos en el antiguo pacto tenían la prohibición de comer ciertos animales. Por ejemplo, un judío no podía comer cerdo, un judío no podía comer conejo, etcétera, etcétera. Entonces, Pedro está viendo en esta visión animales que él no puede comer como judío, bajo el antiguo pacto. Pedro aún no ha entendido muy bien que al estar en el nuevo pacto ya puede comer de todo. Él aún no ha entendido muy bien esto, pero Dios no está hablando necesariamente de la comida en este momento, sino está hablando en un sentido figurado de que Él también quiere limpiar y va a limpiar a los gentiles. Que lo que los judíos veían como inmundo, o sea, los no judíos, Dios ahora quería por medio de ellos alcanzarlos mediante la salvación en Cristo Jesús. Esa es la idea. Y lo que Dios le está tratando de mostrar a Pedro es, Pedro, lo que yo he limpiado tú no lo llames inmundo. No solamente ustedes van a recibir la salvación por medio de mí, hablando de Israel, sino también los de afuera. El mundo gentil va a recibir la salvación por medio de mí. Ese es el mensaje. Y por eso Dios le dice, lo que Dios ha limpiado, tú no lo llames impuro, Pedro. El que ha creído en mí, tú ya no lo puedes llamar impuro.
Si un gentil cree en mí, es tu hermano. Ya son parte del mismo pueblo. Esa pared que dividía, por así decirlo, va a decir el apóstol Pablo, Israel de los gentiles, ya no va a existir. En mí se ha roto, se ha terminado esa pared de división. Ahora todos son un solo pueblo en mí, son mi cuerpo. Toda aquella persona que cree en mí es parte del pueblo de Dios, sea judío o sea gentil. Lo que Dios ha limpiado, Pedro, tú no lo llames inmundo. Ese es el mensaje que Dios le quiere dar a Pedro. Obviamente Pedro no entiende muy bien lo que está pasando. Está tratando de entender a qué se refiere el Señor con esto de mate y come. Y de lo que Él ha limpiado yo no lo tengo que llamar inmundo. Pero se queda como pensando en esto. Pero mientras Pedro está pensando en esto, van a llegar los criados de Cornelio a la casa. Y Pedro va a empezar a entender un poco más la situación. Veamos los siguientes versículos. Versículo 17. Mientras Pedro no lograba de entender el significado de la visión que había tenido, los hombres que Cornelio había enviado llegaron a la puerta y preguntaban por la casa de Simón. Llamaron y preguntaron si allí se estaba hospedando Simón, al que también se le conocía como Pedro. Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan, así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó entonces a donde estaban los hombres enviados por Cornelio y les dijo: yo soy el que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos le dijeron: Cornelio el centurión es un hombre justo y temeroso de Dios. Todos los judíos hablan bien de él. Un ángel le dio instrucciones de que vayas a su casa para que él escuche tus palabras. Entonces Pedro los hizo pasar y los hospedó, y al día siguiente se fue con ellos y con algunos de los hermanos de Jope. Acá Pedro está meditando en la visión que ha tenido, no la entiende, y de repente tocan la puerta y son los criados de Cornelio, que vienen a preguntar por Pedro. Cuando los están llamando, están tocando, Pedro es, en cierto sentido, instruido por el Espíritu Santo. No se nos dice cómo, si escuchó una voz audible, si fue algo que el Espíritu Santo insertó en su mente de Pedro, pero es el siguiente mensaje de parte del Espíritu: los que te vienen a buscar, yo los he enviado, anda con ellos. Acá vemos algo muy importante, que el Espíritu Santo es Dios, porque sabemos que el que ha enviado a los criados de Cornelio a la casa de Pedro es Dios. Dios envió un ángel para que Cornelio envíe a sus criados y mande llamar a Pedro. Y ahora el Espíritu Santo dice: yo los he enviado. Esto nos muestra que el Espíritu Santo es Dios. Es algo importante de aclarar siempre que encontramos un texto así. Hay gente que niega la divinidad del Espíritu. Bueno, entonces Pedro dice: bueno, si Dios me está diciendo que estos hombres se los he enviado, voy a ir a ver qué es. Y les abre la puerta, los atiende, y los hombres le explican: mira, nuestro patrón es un hombre temeroso de Dios. Se le apareció un ángel, y el ángel le ha dicho: busquemos y que vayas a la casa de Cornelio, de nuestro jefe, para que escuchar tus palabras. Me encanta porque Pedro, aunque no entiende muy bien la situación, porque él, en cierto sentido, ve a los gentiles como perdidos, como gente que no se debe alcanzar, ya va entendiendo un poco y hace pasar a los criados de Cornelio a su casa, o a la casa de Simón el curtidor. Esto era un poco fuera de lo común dentro de la tradición judía. Un judío no entraba en la casa de un gentil, ni dejaba que un gentil entrara en su casa. O sea, los gentiles eran vistos como perros, eran vistos como gente impura. Ni siquiera querían que la sombra de un gentil tocara a un judío. A ese punto habían llegado ellos, en su orgullo, en su entendimiento de ser superiores al resto por ser el pueblo de Dios. Pero Pedro ya está rompiendo, gracias a Dios, esos paradigmas, ¿no? Ya Jesús le ha ido mostrando, y esto lo hemos visto cuando hemos estudiado Marcos, que él ama a los gentiles. El encuentro de la mujer sirofenicia con Jesús nos muestra que Jesús quería servir, amaba a los gentiles. Igual la multiplicación de los panes y los peces para los 4.000 son a gentiles. Así que Pedro ya ha ido entendiendo esto de parte de Jesús, pero aún no le ha quedado muy claro. O sea, por más que Jesús lo dejó claro, él todavía no lo entiende siendo un judío de pura cepa. Pero vemos que le abre la puerta de su casa o la casa de Simón el curtidor y los deja pasar. Eso ya es un gran avance para Pedro de entender: bueno, yo tengo que amar a mi prójimo, sea gentil o sea judío. Y al día siguiente parten para Cornelio. Y ahora a continuación Lucas nos va a narrar el encuentro entre Pedro y Cornelio y vamos a ver qué pasa a continuación. Veamos el versículo 24 en adelante. Cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando y había llamado a sus parientes y amigos más íntimos. En cuanto Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo y arrodillándose delante de él, le rindió honor.
Pero Pedro le dijo, levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Mientras hablaba con él, Pedro entró y se encontró con que ya se habían reunido muchas personas. Entonces les dijo, como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Por eso cuando me llamaron vine sin replicar. Pero ahora les pregunto, ¿para qué me han hecho venir? Esto es bien interesante. Porque, primero, hay varias lecciones acá. O sea, de este párrafo podríamos sacar un montón de enseñanzas. La que más me llama la atención en este momento es la enseñanza que Pedro le deja claro a Cornelio cuando Cornelio se arrodilla delante de él. Recordemos que Cornelio es un temeroso de Dios, alguien que ya cree en el Dios de Israel, pero él no ha crecido estudiando la Escritura. Él es alguien que ha creído en el Dios de Israel, seguro ya en su juventud o en su adultez. Por lo tanto, no entiende muy bien que el Dios de Israel es uno. Por lo tanto, cuando ve a Pedro, lo habrá interpretado como si fuera una especie de semidios o algo así, y se postra para adorarlo. ¿Qué hace Pedro? Dice, pero levántate, yo soy un hombre igual que tú, ¿qué te pasa? O sea, Cornelio está equivocado en esta área y Pedro lo corrige. Me encanta esta lección porque hoy en día hay muchos cristianos o muchas personas que se hacen llamar cristianas que van a rendirle este tipo de homenaje a Pedro, por ejemplo, o a otro de los apóstoles, al punto de arrodillarse delante de él, sea en espíritu o sea delante de una estatua de Pedro. Hoy en día hay lugares donde hay ciertas estatuas de Pedro, donde el pie de la estatua ya prácticamente ha sido desgastado por tanto beso que le dan las personas a ese pie. A ese punto ha llegado la idolatría de muchas personas que supuestamente profesan ser cristianas. Si Pedro estuviera vivo delante de ellos, le diría, levántate, ¿qué te pasa? Yo soy un hombre igual que tú, yo no merezco, ni yo recibo adoración ni honra. Yo soy solamente un hombre igual que tú, yo no soy mejor que tú. Esa lección es muy importante para nosotros, porque tenemos la tendencia a idolatrar al hombre. Alguien puede decir, Horacio, yo no soy idólatra, pero a veces tenemos la tendencia de idolatrar a los líderes de nuestra iglesia local. Y acá podríamos hacer una aplicación. Quizás los cristianos protestantes o los cristianos evangélicos o un cristiano serio en general no se va a postrar ante una estatua, no se va a postrar ante Pedro ni ante ningún apóstol, pero sí podemos caer en una especie de idolatría con el liderazgo de la iglesia. Y ya he hablado mucho acerca de esto, de que hay iglesias donde se enseña, no, él es el ungido del Señor, como si nosotros los que no somos parte del liderazgo no fuéramos ungidos. Todos somos ungidos, porque todos tenemos el Espíritu Santo. Pero hay esta distinción entre el liderazgo y los que escuchan, que es una distinción que ya empieza a caer en idolatría prácticamente. Una idolatría que Pedro está rechazando acá. Así que esta enseñanza es muy importante de aplicarla a nuestra vida y de entenderla. Cornelio se levanta y Pedro le dice, miren, una cosa, para un judío es repugnante entrar en la casa de un gentil, pero Dios ya me ha ido mostrando, me ha hecho entender de que yo no puedo llamar impuro a gentiles o a judíos si Él los ha limpiado. O sea, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer esas distinciones. Pero cuéntenme, ¿para qué me han llamado aquí? Esta pregunta que Pedro hace nos demuestra a nosotros de que Pedro aún no entiende de que Dios los quiere salvar, de que Jesús los quiere salvar. Porque si no, Pedro hubiera empezado a predicarles inmediatamente. Pedro les hubiera dicho, bueno, Dios ya me mostró que yo no puedo llamarlos a ustedes impuros y quiero compartirles el mensaje de salvación, para que ustedes lo conozcan a Él, para que ustedes lo adoren a Él, para que ustedes reciban vida eterna y perdón de pecados. Pero Pedro no hace eso. Pedro dice, bueno, yo no los puedo llamar impuros, pero ¿para qué me han llamado? ¿Qué quieren ustedes? Ahí nosotros nos damos cuenta que en cierto sentido todo este pasaje también es una lección para Pedro. Sí, es para mostrarnos a nosotros de que Dios quiere alcanzar al pueblo gentil, pero esa es una lección específica para Pedro. Dios le está mostrando, Pedro, yo te he llamado a ser mi apóstol para que tú vayas por todo el mundo predicando y plantando iglesias, pero no solamente para los judíos. No es para que tú te enfoques en las sinagogas y en nada más. Cuando tú vayas a distintos lugares, tú tienes que predicar mi evangelio, mi mensaje de salvación a todo el mundo. Pero tú piensas que la salvación solamente es para Israel, no es así, es para todos. Eso es lo que Dios le está enseñando específicamente a Pedro. Un dato adicional también que me gusta de este pasaje es que Cornelio no espera a Pedro él solo o con sus soldados a lo mucho, sino él invita a toda su familia. O sea, cuando Pedro llega, la casa de Cornelio está repleta, está llena. ¿Por qué? ¿Por qué la casa está llena? Porque Pedro
va a predicarles a toda la familia, ya que Cornelio desea que toda su familia escuche el mensaje. Y este es un mensaje también para nosotros. Nosotros no deberíamos estar contentos, por así decirlo, con simplemente nosotros haber conocido al Señor, que es la mejor noticia del mundo. Ya hemos conocido a Cristo, somos los más dichosos, pero nuestro anhelo debería ser que nuestros familiares, que las personas que nos rodean también lo conozcan. Si hubiera la oportunidad, nosotros deberíamos llenar nuestra casa también para que nuestros familiares escuchen, reciban el mensaje de salvación. Y ellos decidirán si creen o no. Y eso es lo que sucede en la casa de Cornelio. Sigamos viendo ya la parte final del capítulo, porque ya llegamos a los 20 minutos. Les dije que no iba a poder terminar en tiempo correcto, pero vamos a tratar de acabarlo, ¿ok? Vamos a intentarlo. Versículo 30. Dice, Cornelio le dijo, hace 4 días, como a esta hora, es decir, a las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa. De pronto vi que delante de mí estaba un varón vestido con ropas resplandecientes. Ese varón me dijo, Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones, y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Envía tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al quien también se le conoce como Pedro. Está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que los mandé por ti, y has hecho bien en venir. Como puedes ver, aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado decirnos. Versículo 34. Entonces Pedro empezó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben que, después del bautismo que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda Judea a partir de Galilea. Ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron, colgándolo de un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. Pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano, es decir, nosotros, los que comimos y bebimos con Él después de que Él resucitó de entre los muertos. Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de Él, dicen los profetas, que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. Pedro le suelta a Cornelio una predicación magistral de la salvación que ahora hay en Cristo Jesús. Le cuenta la historia desde Juan el Bautista en adelante y todo lo que ha pasado, cómo ellos lo han visto resucitado, y culmina de una manera bien bonita. Acerca de él dijeron los profetas, dice Pedro, que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque ahora Jesús es el juez de los vivos y de los muertos. Eso es lo que Pedro está diciendo en todo este mensaje que hemos leído. Se le está dejando, en cierto sentido, el mensaje claro. Cornelio y familiares, la única forma de obtener vida eterna y que nuestros pecados sean perdonados es creyendo en su nombre, es creyendo en Jesús, que Él es el juez de los vivos y los muertos, que Él es el Señor. Si tú crees en Él hoy, tú vas a recibir salvación. Y miren lo que sucede mientras Pedro está predicando. Pedro no ha terminado la enseñanza todavía, él quiere seguir hablando, pero algo lo interrumpe. ¿Qué es lo que lo interrumpe? Lo leemos a continuación. Versículo 44. Mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo, pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿hay algún impedimento para que no sean bautizadas en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días más. Bueno, el capítulo termina de una manera alucinante porque Pedro sigue enseñando y de repente la gente que está ahí empieza a hablar en lenguas, empieza a hablar en otros idiomas, como sucedió en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, que ya lo hemos estudiado. La gente se queda sorprendida y los cristianos de Jope, que eran judíos, que habían venido con Pedro, se quedan sorprendidos. Oye, los gentiles también están recibiendo el don del Espíritu Santo. Y Pedro también se queda frío, se queda sorprendido de que ellos han creído
Y dice, ¿hay algún impedimento para que estas personas, por más que sean gentiles, sean bautizadas? No hay ninguno. Ellos han recibido el mismo Espíritu Santo que nosotros recibimos en Pentecostés. Y Pedro los bautiza y se queda con ellos unos días más a petición de ahora la iglesia en Cesarea, que empezó en la casa de Cornelio y su familia. ¿Qué mensaje aprendemos en este capítulo en general, ya para terminar nuestro tiempo devocional? Bueno, que el Señor desea alcanzar a todos. Hay veces que nosotros quizás no tenemos esa división entre judíos y gentiles, porque nosotros somos gentiles. Pero quizás hay esa división entre nosotros con respecto a personas que quizás vemos un poco reacias a las cosas de Dios, o que vemos personas que quizás no son reacias a las cosas de Dios, pero tienen una vida disoluta, tienen una vida bien maleada, bien complicada. Y nosotros los vemos como ciudadanos de tercera categoría y que no son dignos en cierto sentido de escuchar el mensaje de salvación de nuestra parte. ¿Qué nos diría Dios hoy? No es así. Tú no puedes llamar impuro a quien yo he limpiado. Yo quiero que no los llames impuros, yo quiero que les prediques. Yo quiero que compartas con ellos. Yo los amo a ellos y quiero salvarlos. Pero muchos de ellos no conocen el mensaje de salvación. Muchos de ellos no conocen que la salvación no es por ser perfectos, sino que la salvación es por medio de mí. Que todo aquel que crea en mi nombre recibirá perdón de pecados y vida eterna. La mayoría de personas que nos rodean, hermanos que estamos conectados, no conocen el mensaje. Tienen una idea equivocada en la cabeza de lo que es el mensaje de salvación. Por eso está que cuando ven alguna falla en nosotros, van a decir, ay, tú que eres cristiano, cristiana, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo te has podido equivocar? ¿Cómo has podido pecar en eso? Un cristiano no se comporta así. ¿Por qué hablan así? Porque no conocen el mensaje. Piensan que la salvación es por obras. Y en cierto sentido, es nuestra responsabilidad compartir el mensaje claro de salvación. Lo que hizo Jesús, cuál es la condición de ellos y cómo ellos obtienen ese perdón que Dios les ha dado en Cristo Jesús. Esa tarea es nuestra. Y no hay nadie que sea en cierto sentido digno de escuchar eso. Nosotros no hemos sido dignos de escuchar ese mensaje y se nos ha proclamado y hemos creído. Por lo tanto, los que nos rodean también son indignos al igual que nosotros. Pero eso no los excluye de escuchar el mensaje y de tener la posibilidad de creer en Cristo Jesús. Pedro pensaba, la salvación solamente es para los judíos. Jesús les está mostrando, no, la salvación es para todos, para todo aquel que cree en mi nombre. Y es lo mismo para nosotros hoy. No cree en su grupito cristiano, donde solamente me centro en mi burbuja cristiana, en mi iglesia local, y solamente me junto con cristianos y nada más, y canto y bailo y estoy alabando al Señor, mientras los que están afuera no conocen nada del Señor. Y eso es nuestra responsabilidad. El Señor los ama a ellos y tenemos que compartir con ellos, con nuestras acciones, con nuestra vida siendo luz y sal, pero también con nuestras palabras anunciando el mensaje de salvación. Si Cornelio y su familia no hubieran escuchado el mensaje, no serían salvos. Por más que saben que Dios existe, Cornelio era un temeroso de Dios, sabía que el Dios de Israel era el Dios verdadero, pero necesitaba escuchar el mensaje de salvación. Por eso es que Dios le envía un ángel sabiendo que nadie le va a ir a predicar, pero el ángel no es el que le predica. Si fuera así sería chévere en cierto sentido, porque no estaría en nuestra responsabilidad a que los ángeles prediquen, pero no es la responsabilidad de los ángeles predicar, es nuestra responsabilidad. Y por eso el ángel envía a Cornelio a la casa de Pedro, porque Pedro es el encargado, como discípulo, de predicarles a ellos el mensaje de salvación. Así que es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, sea la plataforma o sea en el lugar, sea la manera que Dios te ha dado a ti. Hoy en día yo comparto o trato de compartir mucho de la palabra del Señor por medio de internet. También lo hago en mi iglesia local y cuando Dios me presenta oportunidades en distintos lugares. Pero eso no es el mismo contexto para cada uno de nosotros. Donde Dios te ha puesto, como Dios te ha dado la posibilidad, la facilidad, el deseo de servirlo y de compartir con otros, hazlo. Pero abre la boca y no calles. Comparte del Señor. Ese es el mensaje que tenía para ustedes. Me he pasado un montón de tiempo, lo sé, pero hemos abarcado todo el capítulo 10, rescatando los rasgos más generales de todo el capítulo. De este capítulo se podría hacer una enseñanza de más de 1 hora, pero quería compartir esto con ustedes esta mañana. Espero que haya sido de edificación este tiempo para cada uno de ustedes. Ya saben que me pueden dejar sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, para poder resolverlas en el transcurso del live. Que Dios los bendiga. Gracias por su atención.